I know we've been talking about Balaam and the donkey and all that's coming. Yo sé que hemos estado hablando acerca de Balaam y el asno y todo lo que viene, But given the events of this past week pero dado los eventos de esta última semana, and after prayer, después de estar orando, I was led to share this verse today. me sentí dirigido a compartir este versículo hoy, Actually, all three verses. estos 3 versículos. And we'll continue with Balaam next week by God's grace. Y continuaremos con Balaam la semana que viene por la gracia de Dios. But right now, let's read the word of the Lord out loud together. Pero por ahora leamos la palabra del Señor en voz alta juntos. Thank you for those of you who joined in my Deeper to Deeper class. Gracias para aquellos que se fueron al parlante de lo hondo a profundo. You la all can clase. join. Those who weren't there, you can still join in 2 weeks from now. Los que no estuvieron ahí pueden todavía adherirse en 2 semanas de ahora. It's online Está también en línea, en internet, and it is free. y es gratuita. I hope you can join us Ojalá que se puedan unir a nosotros. because we learned that one of the ways we get the Word of God inside of us Porque aprendimos que de una manera que podemos recibir la palabra de Dios entre nosotros is by reading. es al leerla. So let's read the Word together. Así que leemos la palabra hoy. In English, the Word of the Lord says, En inglés la palabra del Señor dice así. delante de Dios. Thank you for your Word today, Lord. May it reach souls for Jesus today. May it restore the backslider, Father. May the Word heal the sick among us, O Lord. And we're watching from a distance as well. And, O Father, may your people be edified, all of us, nourished in the bread of life, which is your Word, and only you can give it. So to you be the glory now and always, through Christ our Lord. And God's people said amen. Thank you. Please be seated. Por favor, puede sentarse. We tend to think Tendemos a pensar, because we like to live life in a predictable way. porque nos gusta vivir la vida de una manera predecible, We like to be in control, nos gusta estar en control, or at least to have some kind of control. o por lo menos tener cierta cantidad de control. Some people are better than others in accepting change, Hay personas que son mejores que otras en aceptando cambios. but nonetheless, change will always come, Sin embargo, el cambio siempre vendrá, whether we want to or not. sea que lo querramos o no. And people think, when we look at the church as it is today, Y la gente piensa cuando vemos a la iglesia como está hoy, we tend to take for granted the thought that everything always was this way. tenemos la tendencia de coger por ventaja el pensar de que todo está, lo que está siempre ha sido así. That the way we gather on Sundays, the way we sing that everything was always this way. De que como nos reunimos los domingos, todas las actividades, que todo lo que hacemos ahora era siempre así. But it wasn't. Pero no lo fue. Even in the life of this congregation, Aún en la vida de esta congregación, we've gone through several changes. hemos pasado por varios cambios. There was a time when all we used were panderetas and güiros. Ajá, hubo un tiempo en el cual todo lo que usamos eran panderetas, tambourines, How do you say güiro in English? I don't know. Whatever, all right? But we sang to God back then pero cantamos a Dios en ese with entonces, great joy. con gran gozo. There was a time we used overhead projectors, Una vez usábamos esas, I don't know how to unas máquinas antiguísimas del tiempo de la guácara. Sinceramente, tecnología antigua para poder, proyector to show the slides. para mostrar las canciones. I've changed Yo cambié over the last 30 plus years. los últimos 30 y tantos años. But the life of the congregation is so small compared to the life of the entire body of Christ. Pero la vida de una congregación es tan pequeña en comparación con la vida del cuerpo de Cristo. This year we turned 34 years old. Este año cumplimos 34 años. That's beautiful. To God be the Eso glory. es bello, Dios la gloria, Amen. 1987 to now, yeah. del 87 hasta ahora. But the Church of Jesus Christ has been around for 2,000 years. Pero la iglesia de Jesucristo ha estado alrededor por 2000 años. And the church 2,000 years ago, Y la iglesia 2000 años atrás, in its teaching, en su enseñanza, is the same. es la misma.
You still had to pray back then the way we need to pray now. Todavía tenemos que orar ahora, como en ese entonces, como tenemos que orar ahora. Back then they shared the word the way we share it now. En ese entonces compartían la palabra como la compartimos ahora. In that sense, we are united in spirit En ese sentido somos unidos en espíritu with all those that have gone before us. con todos aquellos que han ido delante de nosotros. Hebrews chapter 12 speaks of those who went before us. Hebreos capítulo 12 habla de aquellos que fueron delante de nosotros. In verse 1, it mentions a great cloud of witnesses. En el versículo 1 menciona una gran nube de testigos. And I know that people understand the word witness means somebody who sees something. Y entendemos que cuando la gente entiende por testigo una persona que ha visto algo. And chapter 12 of Hebrews takes us right from chapter 11's proclamation Y el capítulo 12 de Hebreos nos lleva de la proclamación del capítulo 11 of all the people who served God back in the Old Testament. de toda la gente que sirvieron a Dios en ese entonces en el Antiguo Testamento. I invite you to read Hebrews Les 11. le invito a que lean entonces el 19, el 11, mejor Yeah, dicho. you'll see the list of men and women Y verán la lista de hombres y mujeres who back thousands of years ago quienes miles de años atrás gave their best for God. hicieron lo mejor para Dios. And then of course we have the saints of the first century Y luego tenemos también los santos del primer siglo, who also gave their best for God. quienes también dieron lo mejor para Dios. And in fact, there's a story about the church in the first century. Y de hecho aquí hay una historia acerca del cuento de la iglesia en el primer siglo. And I put up the verses here. You can check it out when you get home. Y puse los versículos aquí, pueden verlo cuando lleguen a sus casas. But this is an event in the life of the early church. Pero ese es un evento en la vida de la iglesia primitiva, The church that had received the fire of the Holy Spirit at Pentecost. la iglesia que había recibido el fuego del Espíritu Santo en el día de The Pentecostés, church that was being led by the original apostles of the Lord. la iglesia que estaba siendo liderada por los apóstoles originales del Señor. It's known, of course, as the apostolic church Por eso se conoce como la iglesia apostólica, because they were there. porque ellos estaban ahí. Peter, James, John, Matthew, Thomas, all of them were there. Pedro, Santiago, Juan, Mateo y todos los demás. The Virgin Mary was alive. La She was Virgen there. María estaba viva, estaba ahí. The brothers and sisters of Jesus Christ were alive. Los hermanos y hermanas de Jesucristo están todos vivos. And yes, he did have brothers and sisters. Y sí tuvo hermanos y The hermanas. Bible says so. La Biblia lo dice así. And one of those brothers was named James. Y uno de esos hermanos se llama Santiago. He became the pastor of the church at Jerusalem. Él se convirtió en pastor de la iglesia en Jerusalén. That was the church Esa era la iglesia that experienced the mighty manifestation of the healing power of Christ. que experimentó la manifestación poderosa del poder sanador de Cristo. The Bible says that when that church gathered, La Biblia dice que cuando esa iglesia se juntaba o se reunía, the sick were healed. dice que los enfermos eran sanados. Miracles would happen. Sucedían milagros. And there was such an anointing on this early church Y había tal unción en esta iglesia primitiva that the Bible says that when Peter would go out to the street, que la Biblia dice que cuando Pedro salía por las calles, the people of the neighborhood la gente del vecindario would bring out anybody who was sick traían cualquier persona que estuviera enferma and put that person in the street y la ponían en las calles so that the shadow of Peter might touch the sick. para que la sombra de Pedro tocase a esa persona. And we are given to understand that they did that Y se nos da a entender que hacían esto because the very shadow of Peter was used of God to heal the sick. porque la sombra misma de Pedro fue usada por Dios para sanar los enfermos. And we know a shadow is of no substance at all. Y ustedes saben que la sombra no tiene sustancia ninguna. It's not. I mean, a shadow is just a dark reflection of whatever it is where you holding up to the light. Solamente es un reflejo de donde uno está tapando la luz. But that was enough to heal the sick. Pero fue suficiente para sanar los enfermos. Later on, you see the Apostle Paul. Y luego después veamos al apóstol Pablo. He was so filled with anointing Estaba tan lleno con unción that the Bible says pieces of his clothes que la Biblia dice que hay piezas de su ropa, would be taken. se las sacaban And people would take that material y la gente cogía ese material and they would put it on the sick person y lo ponían sobre la persona que estaba enferma and the sick would be healed. y los enfermos eran sanados. That's how much power we're talking about. Ese tipo de poder era el que estabas hablando. It was the authority that was flowing through that early church. Era la autoridad que fluía sobre esa iglesia primitiva. So strong
tan fuerte that when this man stood up and tried to contradict the gospel, que cuando este hombre se levantó y trató de contradecir el evangelio, as Paul was preaching it in front of this official, Roman official, mientras que Pablo estaba hablando al frente de este oficial romano, Paul looked at that man and said, "How dare you try to interfere with the gospel of Christ?" y Pablo miró a este hombre, ¿cómo os atrevéis a tratar de interferir con el evangelio de Cristo? And right there on the spot, Y en ese mismo lugar, Paul said to that man, Pablo le dice a ese hombre, "The hand of the Lord is upon you, la mano de Jehová está sobre ti, and you shall be blind for a season." y seré ciego por un tiempo, una temporada. Instantly the man lost his sight. Instantáneamente él perdió su vista. And at that manifestation of the power and judgment of God, Y en esa manifestación del poder y juicio de Dios, the Roman centurion, Roman official rather, gave his life to el Christ. oficial romano le dio su vida a Cristo. So we're talking about a powerful congregation. Así que estamos hablando de una congregación poderosa. We're talking about the congregation that everybody wants to go back to. Es la congregación a la cual todos quieren volver. Everybody talks about the ideal church. Todos hablaban acerca de la iglesia ideal. And they're always referring to that church, Y todos se refieren a esa iglesia, the first century church. la iglesia del primer siglo. And we tend to idealize things in our own minds. Y tendemos a hacer una imagen que es la imagen de una cosa ideal en nuestra mente. But if you read the New Testament, Pero si leemos el Nuevo Testamento, you will see that that early church had problems, veremos que esa iglesia temprana tuvo problemas big ones. muy grandes. Those letters that were written by Paul and Peter and others, Esas cartas que fueron escritas por Pablo y Pedro y otros, the letters that we call today the epistles, a las cuales nos referimos ahora como epístolas, if you notice, there's a lot of correction in those letters. si ustedes notan, hay mucha corrección que toma lugar en esas cartas. There's a lot of exhortation in those Hay letters, bastante exhortación en esas cartas, where the apostles were teaching the believers, the first century church, en el cual los apóstoles estaban enseñando a los creyentes, la iglesia del primer siglo, that they needed to get together regularly. que tenían que reunirse regularmente. Yes, it is the idea of God, not of 21st century Christians. Sí, es la idea de Dios, no de los cristianos del siglo XXI. The apostles taught that the church had to gather Los apóstoles enseñaron que la iglesia tenía que juntarse physically. Here we are, físicamente, in obedience to the teaching of Christ through the apostles. en obediencia a la enseñanza de Cristo a través de los apóstoles. We are here gathered together. Estamos aquí juntados, And we reunidos. know because they taught us that where we are gathered, Jesus is in our midst. Y sabemos porque esto nos dice que cuando estamos reunidos, Jesús está en nuestros medios. Because Jesus said so. Porque Jesús dijo así: Where two or three are gathered in his name, he said, I am donde there. dos o tres están reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy. Notice the word gathered. La palabra reunidos. Too many people walk around saying, well, I carry the Lord and it's him and me. I get it. I get it. Demasiadas personas caminan diciendo yo cargo el Señor dentro de mí. Yo entiendo. Yes, we have a personal relationship Sí, with Jesus Christ. tenemos una relación personal con Jesucristo. If you've received Christ, you walk with Christ. Usted recibe a Cristo, usted camina con Cristo. How many walk with him? ¿Cuántos caminan con Él? There's a song again when I was growing up. I'm in a singing mood, I guess. I don't know. Hay una canción cuando yo There's estaba creciendo. And some of you have heard it in English and in Spanish. Algunos lo oyeron en inglés y español. And he walks with me and he talks with me. Él camina conmigo, él habla conmigo. How is it in Spanish? Él conmigo está, puedo oír su voz. That's how it is in Spanish. He walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, right? Y me dice que suyo seré. Well, that's so true. Eso es tan cierto. It is one of the blessings of knowing Christ. Es una de las bendiciones de conocer a Cristo. You walk with Christ. Usted camina con Cristo. You experience him. Usted lo experimenta. Wherever you go. Donde quiera que usted vaya. He never leaves you. Él nunca le deja. He never forsakes Él you. nunca os abandona. Blessed be his holy name. Bendito sea su santo nombre. So we know that. Así que sabemos esto. But he's the one Pero Él es that commanded us el que nos mandó to get together, a que nos juntáramos, to gather in his name. que nos reuniéramos en su nombre. The word church means assembly. La palabra iglesia quiere decir asamblea. And no, you cannot have church alone. Y no puede tener iglesia solo. Can't do it. The very definition means assembly. No puede hacerlo porque la definición de por sí quiere decir asamblea. That's why Jesus said 2 or 3. Así es que dijo Jesús, 2 o 3. So please stop deceiving yourself. Así que deje de
What? Engañarse a usted mismo, saying that I don't need to go to church. I'm with the Lord. He's with me. That's all that I need. No, it's not. No se engañe diciendo que yo no tengo que ir que yo no tengo que ir a la iglesia, él está conmigo. No, no es lo mismo. Because he himself said in Luke 6:46, Porque él mismo dijo en Lucas 6:46, why do you call me Lord, Lord, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, and don't do what I command? y no hacéis lo que os digo? Gathering together is his command, El reunirse es su mandato, not his suggestion, no su sugerencia, not an optional activity. no una actividad opcional. Consecrating the Lord's day, Consagrando el día del Señor, as the Apostle John did in Revelation chapter 1. como el apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 1. That is not an option. Eso no es una opción, That is a command. es un mandato. And those of us who know Christ obey his commands Y aquellos que conocimos a Cristo obedecemos sus mandatos by the grace that he gives us. por la alabanza que nos da. And the church said amen? ¿Dice la iglesia amén? Absolutely. Absolutamente. So the church back then had its problems. Así que la iglesia en ese entonces tuvo sus problemas. It had issues that needed to be corrected. Tenían diferentes situaciones que tenían que ser corregidas. They needed to be taught and reminded Necesitaban que se les enseñara y se les recordara to love one another. el amarse los unos a los otros. Too many people think that the first early church was completely perfect. Demasiadas personas piensan que la iglesia primitiva era completamente perfecta. And when they come to a church, they expect that church to be perfect. Y cuando vienen a una iglesia esperan que esa iglesia sea perfecta. My brothers and sisters, that is not the way it is. Hermanos y hermanas, así no es. As Victor said in his poem this morning, iron sharpens iron. Como dijo Víctor en su poema, que el hierro con hierro se aguza. That's the scraping, that's the rubbing, that's the striking. Eso le está juntándose el uno al otro. My father used to carry a knife. Frotándolo. My father used to carry a knife with him all the time. Mi papá cargaba siempre con un cuchillo todo el tiempo. It's a joke that I had with him actually. Era una broma que tenía con él. Because when I was 12, we went to Puerto Rico. Cuando yo tenía 12 años fue a Puerto Rico And they were just beginning to use the metal detectors. y estaban comenzando a utilizar los detectores metales. And when I went through, they stopped me. Y cuando yo pasé me pararon. And I had a wallet. Yo tenía una I carterita, had little bits of metal on the corners of my wallet. una billetera que Like, you tenía know, un poquito de metal en las Little esquinas. metal here, little metal there, you know. They stopped me. Me pararon, And they did the whole thing. I mean, my God, you know, oh, it's my wallet, sorry. me vieron todo, vieron que era mi billetera y ok, está bien. Meanwhile, my father walked right through with this knife in his back pocket. Sin embargo, mi papá entró con su cuchillo en su mochila. And I'm saying, how come you, he goes, sorry, mijo. I know what I'm doing. And he put his face, sigo andando, whatever. Lo siento, viejo, yo sé lo que estoy haciendo. Y se lo puso y sigue andando. By the way, I still have that knife. I have it at home. Todavía tengo ese cuchillo. No, I don't walk with it. No, yo no camino con ella. In case you're asking, I don't Si have me it. pregunta, no la tengo. I kept it in memory of him. Lo guardé en memoria de él. But I remember he used to sharpen that knife. Pero me acuerdo que él limaba esa It's one of those ese little pocket cuchillo. knives, you know, little pocket Uno knives. sé que that son de flip bolsillo. open. que se- Aguaje, but anyway, you know, hey, whatever. He would take that knife Él cogía ese cuchillo and he had this stone that would do like this, really rough stone. y tenía esas piedras para lijar. And he would make the stone spin. Y él hacía que diera vueltas And he'd put his knife on the stone y ponía el cuchillo en esa piedra. and sharpen the knife. Y entonces la lijaba. And you would see the sparks, right? Y Zoom, usted he's up there, veía, zoom, zoom, zoom. And his knife came out like, hey. veía los rayos que salían y se salía el cuchillo bien, And he- bien, and he bien would agudo. and he would tell me que no me moleste nadie. That kind of thing. y me decía, nobody better mess with me. Aguajero. But anyway, you get the picture. He had a very sharp knife. Él tenía un cuchillo que estaba bien, But the bien knife agudo. had to be ground. You Pero know? ese cuchillo tenía que ser lijado. And the Bible says that that's what God has us here for. La Biblia dice que para eso es que Dios nos tiene aquí. I'm supposed to grind you. Yo estoy supuesto a lijarlo a usted. You're supposed to grind Se me. supone que usted me elige a mí. And grind does not mean destroy, it means sharpen. Y eso no quiere decir destruir, quiere decir simplemente limar, digamos, lijar. Aguzar, I guess the word is. And you're supposed to sharpen each other. Usted se supone que, como dice la Biblia, aguzar. Pero That's no why es we're nada together. nosotros. Por eso nos juntamos. Yeah, people have an attitude. Some people do. Hay personas que tienen una actitud de Everybody's at a different level spiritually.
Todos están en diferentes niveles espiritualmente. And you're called to love everybody the same. Y usted es llamado a amar a cada persona por Reach igual. out to everybody the same. Alcance a todos por igual. I can tell you, that's what Johnny used to do all the time. Le puedo decir que eso es lo que Johnny hacía todo el tiempo. He always reached out to people. Él siempre Always. alcanzaba a la gente. We give God thanks for that wonderful spirit in Damos our gracias a brother. Dios por ese espíritu maravilloso que estuvo entre nosotros. Yes, he had sometimes an attitude. Sí, a veces tenía su actitud. In case you're thinking, oh, Pastor, I remember too. Por eso me decía, pastor, me acuerdo. Yo también me acuerdo. Sometimes. What's the word? He would get pig-headed sometimes. Oh, yes, he did. A veces era un poco obstinado. Absolutely. Vivian and he had World War II, 3, 4, 5, and 6 sometimes. Ya tenemos la guerra número Right, mundial Viv? 2, 3, 4 y 5. It was like a Christian version of King Kong versus Godzilla. We had it right here Era at como home. una versión cristiana de King Kong versus Godzilla. I would sit back sometimes and watch the sparks fly. Yo me sentaba a veces y veía los rayos ellos. But there's the key. Pero aquí está la clave. It wasn't hatred. No era odio, It was sharpening. era eso aguzarse. And they would always kiss and make up afterwards. Y luego siempre se abrazaban y estaban bien después. You were the stone, he was the knife, or vice versa by you. El uno era la piedra, el otro era el cuchillo o God viceversa. bless you, dear. And bless everybody else who went through it as Que Dios le well. bendiga a todos que también interactuaron con él. That's why we're here. Por eso estamos aquí. How many praise God for that? ¿Cuántos alaban a Dios por Look esto? around you. They're here to help you. A su alrededor. We're here to help each Estamos other. aquí para ayudar los unos a los otros. And so were they back Y then. también ellos en ese entonces. But something happened back then Pero algo sucedió en ese in entonces. that glorious church, Y en esa iglesia in gloriosa, that anointed church, esa iglesia ungida, the very church started by the apostles under Christ la himself. iglesia misma comenzada por los apóstoles bajo Cristo. And there's the story behind me. Hay una historia detrás de mí. King Herod El rey Herodes began to attack the church. comenzó a atacar la iglesia. In the middle of all that blessing, En medio de toda esa bendición, all those miracles, wonders, signs, todos esos milagros, maravillas y señales, Herod started persecuting the church. Herodes comenzó a perseguir la iglesia. And that must have been a shock to the believers, Y eso debió haber sorprendido a los creyentes, as it is a shock to us. como es una sorpresa para nosotros. Because we all expect at some level Porque todos esperamos en algún nivel that if anybody attacks the church, de que si alguien ataca a la iglesia, God will always defend us. Dios siempre nos va a defender. And the fact is, He does. El hecho es que sí lo hace, He does take care of His people. sí cuida a su pueblo, Yes, He watches over us. sí nos guarda sobre nosotros, But there are times pero sí hay veces that He allows His church to suffer. que permite que su iglesia sufra. Think it in, get it in your mind, get it settled. Piénsenlo, pónganlo en su mente y ya de una vez pues aceptémoslo. Here we see Aquí vemos that Herod took one of the closest disciples to Jesus himself. Vemos aquí que Herodes cogió a uno de los discípulos más cercanos a Cristo mismo. See James, the brother of John? See? Ven a Jacobo, hermano de Juan. You remember when Jesus was here on earth? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba aquí en la tierra? He would do all these wonderful things, Él hacía todas esas cosas maravillosas, but the really special ones, pero las bien especiales he would do only with 3 of his apostles closest to him. solo hacía con los apóstoles, los 3 apóstoles ¿Verdad? más cercanos a él. Peter, James, and John. Pedro, Juan y Jacobo. Those 3. Esos 3. They saw the transfiguration. Ellos vieron la transfiguración. They saw the revival from the bringing back from death of the little girl that had died. Ellos vieron el reavivar cuando trajeron la chiquilla, la trajo a vida otra vez. They were in the Garden of Gethsemane. Jesus says, come, the 3 of you, and stay close to me. Estaban en el jardín de Getsemaní cuando Jesús le dijo a los 3 que vinieran con él. But when Herod attacked the church, Pero cuando Herodes atacó la iglesia, he took James, él cogió a Jacobo, that James, Jacobo, the brother of John, el hermano de Juan, he killed him. y lo mató. No angels came down No bajaron ángeles to save James. para salvar a Jacobo. No miracle happened. No hubo milagro, nada. He died. Murió. There it is. Ahí está. Killed with the sword. Dice que lo mató a espada. Boom. Killed. Lo mató. I would imagine that the Christians were saying, why didn't God deliver him? Me imagino que los cristianos dirían, pero ¿por qué Dios no lo libró?
Why did James have to die? ¿Y por qué tuvo Jacobo que morir? And then in that same chapter, Y luego en ese mismo capítulo, Herod takes Peter Herodes aprisiona entonces a Pedro, and he throws him in prison. lo echa en la prisión. And the only reason he didn't kill him immediately Dense cuenta que no lo mató inmediatamente, was because there was a Jewish holiday happening. solo porque había una fiesta, digamos, judía en ese tiempo. And Acts says that after the holiday, he was going to bring Peter out and kill him too. Y en los Hechos dice que después de esa festividad judía, él pensaba traer a Pedro afuera y matarlo también. But in this case, Pero en ese caso, Peter in prison, Pedro en la prisión, the church prayed for Peter. la iglesia oró por Pedro. We know the church prayed for James too. Sabemos que la Please. iglesia oró por Jacobo también. Of course, we pray for everybody. Claro, oramos por todos. We're there for one another. Estamos ahí los unos por los otros. But even though the church prayed for James, I'm sure they did, Pero a pesar de que la iglesia oró por Jacobo, yo estoy seguro que sí. he died. Murió. No salvation from death, no redemption. No hubo salvación de la muerte, no He redención. had to go through that death. Tuvo que pasar por esa muerte. But then Peter, Pero luego Pedro, no. no. Something happened in Peter's life. Algo sucedió en la vida de Pedro. In Peter's case, an angel did come En el caso de Pedro, vino un ángel and took him out of prison y lo sacó de la prisión and spared his life. y le salvó la vida. And you can see behind me here. Y como ven detrás de mí aquí, It says when Peter had come to himself, dice que cuando Pedro entonces había venido a sí mismo, he said, "Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people." él dijo, oh, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y que me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. So in the same chapter, Así que en el mismo capítulo, James is killed, a Jacobo es puesto a muerte, but Peter is saved. pero Pedro es salvado. And no explanation is given at all Y ninguna explicación es dada. why one was saved from death and one was not. Porque uno fue librado de la muerte y otro no. Everybody has questions like that. Todos tenemos preguntas así. Me too. Yo también. Why didn't the Lord, whatever it is we wanted him to do? ¿Por qué el Señor no hizo lo que queríamos que hiciera In this congregation, en esta congregación? we had one of our sisters sick at the beginning of the pandemic, Tuvimos nuestra hermana enferma al principio de la pandemia, our sister Jackie, nuestra hermana Jackie. and she was at the border of death. Ella estaba al borde de la muerte And we prayed, y nosotros oramos. and God was pleased to do with Jackie Y a Dios le plació hacer con Jackie what he did with Peter. lo que hizo con Pedro. He saved her from death. Él la salvó de la And to muerte. God be the glory Y a for Dios that. sea la gloria. You see, we love those examples. Y vemos todos esos ejemplos. I love it. I love when God does miracles like that. It's like, Me yes. encanta cuando Dios hace milagros así. Amen. Gloria a Dios. It's beautiful. Es hermoso. But then Johnny got sick. Pero entonces Johnny But- se enfermó. and please, stop guessing where he got it. Y por favor, deje de tratar de adivinar dónde lo recibió. All we know is that he took the flu shot and got really sick. That Todo lo we que know. sabemos es que cogió la vacuna del flu y se enfermó. He said it himself. Él mismo lo dijo. He got the shot. He immediately began to go downhill. En el momento en que recibió esa vacuna, inmediatamente comenzó a empeorarse. Flu, not COVID. Flu. La influencia, ¿no? I no, am not no- telling you to no take COVID. or not take the vaccine. No le digo que la cojan o no la cojan. That's up to you. Eso es de parte suya. Some people take it and are fine. Otra gente lo cogen y también. Some people don't take it and they need it. Otra gente Whatever. la coge y lo pasa. But Johnny got sick. Pero Johnny se enfermó. He had other issues in his life. Tuvo otros problemas en su vida. We prayed for him many a time. Oramos por él varias veces. He had diabetes. Tenía diabetes. I myself was constantly on top of him, giving him healthy suggestions. Yo estaba constantemente encima de él dándole sugerencias de buena salud. Like I do with you, Como hago con ustedes también. giving you ideas on how to better your diets and get better. You know how I am. Dándole ideas sobre cómo mejorar sus días. ¿Saben cómo yo siempre hago? But then Johnny continued getting sick. Pero luego Johnny continuó And enfermándose. we prayed. Y nosotros oramos. And when I say we, I begin here, Y cuando digo nosotros, digo comenzamos aquí. but literally it was worldwide. Literalmente era en el mundo entero. Because our churches in Africa, Porque nuestras iglesias en África we have two, by the way. tenemos dos. We have Ivory Coast, and now we have a new one, Ghana, Tenemos Another una, one. la Costa de Marfil y otra en Ghana. that we're in fellowship with.
que estamos en confraternidad con ellos. And we have 2 churches in India Y tenemos 2 iglesias en India and 1 church in Pakistan. y una en Pakistán. They're all part of our fellowship. Ahora son parte de nuestra confraternidad. They are 11 and 12 hours different than us. Son de 11 y 12 horas diferentes de nosotros. So right now, over there, they're going to bed. Sí, ahora allá están yendo a dormir. So when we were getting up and praying for John, Es decir, cuando nosotros estamos levantándonos y orar por John, they were going to bed after praying for him. ellos iban a dormir después de haber orado por él. When they woke up, they were praying for him Cuando se levantaron, oraban por él. as we went to bed. Mientras nosotros acostábamos. We're talking about 24 Estamos hours. hablando de 24 horas. We had him Lo covered. teníamos cubierto. And for a moment there, we had some good news that he was able to breathe for a while. Y por un momento tuvimos buenas nuevas de que pudo respirar por un tiempo. I'm convinced God was saying, I'm hearing you. Y yo estoy convencido de que Dios dijo, yo estoy escuchando. Because he was supposed to go immediately, but he got some strength back in his Porque body. se supone que muriera inmediatamente, pero recibió un poco de fuerza en su vida. God hears his people. Dios escucha a su God pueblo. hears our cry. Dios oye nuestro clamor. But God doesn't always do Pero no siempre hace Dios what we want him to. lo que queremos que Él haga. Sometimes he does this. A Peter, veces hace esto. he did it with Jackie. Como Pedro, Freedom, lo que life. hizo con Jackie. And we have a testimony. God did this miracle. Y tenemos un testimonio de que Dios hizo su milagro. But then we have the other coin. Luego tenemos el otro caso. We've had people here. I've been 34 years pastoring, and I've seen people die here. Y tenemos personas aquí. Yo he estado pastoreando por 34 años y he visto personas morirse aquí. Not everybody was healed. No todas las personas fueron sanadas. There wasn't always a miracle. Not always. No siempre hubo un milagro. And there was one thing that was always there Una cosa que Dios siempre hay is the question, es la pregunta. why? ¿Por qué? And the stronger a person is in the Word of God, Y mientras más fuerte es la persona en la palabra de Dios, the less they ask why. menos preguntan por qué. But the weaker they are in Scripture, Pero mientras más débiles son en las escrituras, they get confused. se confunden. I don't understand. No How entiendo could it por be? qué. Because No you are entiendo. not anchored to the Word. Porque no estás anclado a la palabra. I'm not saying we don't suffer. No digo que no sufrimos. When I got the news about John, I cried. Cuando recibí las noticias de Jan, yo lloré. A little while ago, I lost it as well. Of course I do. Un ratito atrás también se me fue. I miss seeing him sitting right there. Extraño verlo ahí sentado ahí. I miss the man. He's a good man. 38 years I knew him by the grace of God. Extraño ese hombre lo conocía por 38 años por la gracia de Dios. I knew him before I was a pastor. Lo conocí antes de que yo fuera pastor. What a joy to have him with us. Qué gozo tenerlo con nosotros. So of course we cry. Please, Claro que cry. lloramos. Claro, por favor, llore. Don't swallow it. Let it No out. se lo trague, échelo Express your desire for your brother. Su deseo por su hermano. And whoever else passes away in your family or Y friends. quien quiera muera en su familia y sus amigos. Especially you guys, don't be so tough. Especialmente ustedes, hombres, no sean tan Let it out. fuertes. Express yourself. Desahóguese y exprésese a sí mismo. It's healing for you. Eso le trae sanidad. But what I'm saying is that even after the suffering and the pain has subsided, Pero lo que digo es que aún después que el sufrir y el dolor se ha subsided, I forgot the name of it. han dejado de ser, Yeah. people sometimes still stay, but how come God didn't? Y la gente todavía dice, ¿y por qué Dios lo hizo así? And I know people who say, I don't believe in God anymore because I prayed and nothing happened. Yo conozco gente que dice, yo no creo en Dios más porque yo oré y nada pasó. My cousin got married to somebody who said that. Mi prima se casó con alguien que dijo esto. His father was sick and God didn't heal him, but I don't believe in God anymore. That's it. Su padre estaba enfermo, Dios no lo sanó y luego dijo, yo no creo en Dios más. Ya esto todo. Because according to him, God didn't do what he wanted him to. Porque de acuerdo a lo que él dijo, Dios no hizo lo que quería que se hiciera. God didn't do what the church wanted when it came to James. Dios no hizo lo que la iglesia quisiera con Jacobo. Why not? ¿Por qué no? We'll only know the full truth when we reach eternity. Solo entenderemos la verdad a plenitud cuando lleguemos a la eternidad. And no, that's not a cop-out. That's the truth. Y eso no es tratar de escaparme, esa es la verdad. The Apostle Paul said, when on that day, El apóstol Pablo dice que en aquel día, when we see the Lord, cuando veamos al Señor, we will know. conoceremos. Did you hear me? Then we will know. Entonces conoceremos. Why did my mom, loving God, have to get Alzheimer's? ¿Por qué fue que mi mamá, Why? amando a Dios, tuvo que recibir Alzheimer's? Why did I have to see her fade away the way I did? ¿Por qué tuve que verla que prácticamente se desgastó la manera en que la vi? No matter how much we prayed and God just
Let it happen. No importa cuánto oramos, Dios permitió que pasara. Why? ¿Por qué? No answer given. No hay respuesta dada. I have a hint, Tengo una idea, una idea. because my father, who was as tougher than a rock when it came to the gospel, Porque mi papá, que era más duro que una roca cuando vino del evangelio, when he saw mom going through all she went through, cuando vio a que mi mamá pasó por todo lo que pasó, it broke him, lo quebrantó. and he came to Christ. Y él vino a Cristo. And if it took my mother's suffering to bring my father to Christ, it was worth it. I know she would say amen. Y cogió el sufrimiento de mi mamá, el poder venir a traer a mi papá a Cristo, valió la pena. Yo sé que ella diría lo mismo. But why that way? ¿Y por qué de esta manera? We don't know. No sabemos. And the sooner you accept the fact that there are things you will not know on this side of eternity, Y mientras más pronto aceptemos el hecho de que no sabremos hacer ciertas cosas en este lado de la eternidad, the more peace you'll have. la mayor cantidad de paz tendrás. And especially when you get deeper into the Word. Especialmente cuando usted se profundiza en la palabra. And I want to close with that verse we opened up with today. Y voy a cerrar con ese versículo con el cual abrimos hoy. Because here we have an explanation. Porque aquí tenemos una explicación. Not a complete explanation, No una explicación completa, but nonetheless an idea. pero sin embargo es una idea. Because the Bible says here Porque dice la Biblia aquí. that the righteous, Dice que los justos, the godly, el piadoso, they die. muere. So first lesson, we die. Primera lección, morimos. Johnny died. Johnny murió. I will die one day. Yo moriré algún día. Unless the Lord comes first. A menos que el Señor venga primero. One day I shall go through the same process. Un día pasaré por el mismo proceso. So will you. Usted también. 100 years from now, if Jesus hasn't come, 100 años de ahora, si Jesús no ha venido, everyone listening to my voice will be gone. todos los que estamos oyendo a mi voz ya se habrán ido. Most likely, Lo más probable. we will have gone through those gates of death. Ya habremos pasado por esas puertas de la muerte. So the Bible teaches that the righteous die. Dice la palabra que el justo muere, perece. But the Bible also says Pero la Biblia también dice is that God knows the right timing. es que Dios tiene el tiempo, Él conoce el tiempo correcto. I don't know the right timing for me. Yo no conozco el tiempo correcto para mí. I am believing God to live to 120. Yo estoy creyendo a Dios que I voy a am. vivir hasta los 120. I mean that. Eso es lo que yo quiero decir. Moses did, I wanted to. Moisés lo hizo así, yo también quiero. Not because I'm scared of dying. No porque le tengo miedo a la muerte. I have been amazed during this pandemic He estado sorprendido durante esta pandemia. how many people are scared to die. ¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte? Christians are terrified. Los cristianos están aterrorizados. Why? ¿Por qué? For me to live is Christ and to die is Para gain. mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yeah, I'm not going to kill myself, of course not. Yo no me voy a matar, claro. I'm going to do all I can to stay alive. Voy a hacer todo lo que yo puedo para continuar en vida. Because the Apostle Paul said it better than I can. Porque el apóstol Pablo dijo mejor que lo que yo puedo. I want to stay alive for the blessing of those I serve. Me quiero quedar en vida para la bendición de aquellos que yo sirvo. You want to stay alive for your kids Usted quiere continuar en vida por sus hijos. or for your other loved ones. O por sus otros seres How many queridos. say that? You want to be around for them, Dicen, don't you? quieren estar alrededor para ellos, You ¿no? want to see your O grandkids quieren grow ver a up. sus nietos You want to crecer. see your families Quieren ver su growing. familia también You don't want to crecer. leave because you don't want to leave them. Usted no quiere irse porque no los quiere dejar a ellos. That's perfectly normal. Eso es perfectamente normal. What's not normal Lo que no es normal is if you confess Christ as your Savior es que si usted confesó a Cristo como su Salvador and you're terrified y está aterrorizado of dying. de morir. If you're terrified, then something's wrong with you. Si usted está aterrorizado, algo está mal con usted. And you don't have the confidence that comes with truly knowing Christ. Si usted no viene, entonces, digamos, el consuelo, el conforte que viene de realmente, verdaderamente conocer a Cristo. You're convinced of the gospel. Usted está convencido del Evangelio, But you're not truly converted. pero no está realmente I don't care how convencido. many years you've been in church. No importa cuántos años tiene en la If iglesia. you're afraid of death, Si usted tiene miedo a la muerte, come to Christ. venga a Cristo. Come to Christ. Venga a Cristo.
He will take away the sting of death. Él le va a quitar ese aguijón de la muerte. That is the testimony of the church. Ese es el testimonio de la iglesia. That when in the first century the church suffered, Que dentro del primer siglo que la iglesia sufrió, they would go to the lions singing praises to God. iban hacia los leones cantando alabanzas a That's Dios. history. Eso es la historia. Believers would be taken to the Colosseum and these other arenas, Creyentes iban llevados al Coliseo y otras arenas burned alive, y quemados en vida, crucified, crucificados, thrown to lions. echados a los leones. God didn't deliver them, Dios no los libró, but they sang his praise to the end. pero cantaron sus alabanzas hasta el fin. And people sitting in the audience seeing the scenes of death, Y la gente cantando en la audiencia, viendo los cánticos hasta la muerte. they would fall on their knees and say, what these people have, I want it. Caían de rodillas y decían, lo que esta gente tiene, yo lo quiero. Can people say the same thing about you? ¿Pueden la gente decir lo mismo de usted? Can people see you, and even though we wear the masks, of course we do, Y pueden la gente verle cuando, a pesar de que nos ponemos la máscara, que claro lo hacemos, we follow the rules, yes we do, seguimos las reglas, claro, but are people seeing fear in you? pero está la gente viendo temor en usted. Or are people seeing confidence? Está la gente viendo confianza. I'm doing all I can, Yo estoy haciendo todo lo que yo pueda. and I'm going to stay clean and healthy by the grace of Y God. voy a mantenerme limpio y saludable por la gracia de Dios. But God forbid, if I were to get the COVID, Pero que Dios no quiera si yo recibiera el COVID. I pray it doesn't, because I want to be around for you. Yo creo que no, porque yo quiero estar aquí por ustedes. You think I'm going to be terrified? No, No I'm voy a estar not. aterrorizado. Because death is gain for the believer. No, porque la muerte es de ganancia para el creyente. It is a gain. Say the word gain. Diga la palabra ganancia. Ganancia en español, ganancia. Paul said to depart and be with Christ, which is much better. Pablo dice que partir, estar con Cristo es mucho mejor. Are you with me, church? Está conmigo, iglesia. So Johnny, right now, if you gave him a chance to come back, do you think he would? Así que, Johnny, si usted le diera la oportunidad para volver atrás, ¿usted cree que lo haría? After having seen the streets of gold, Después de haber visto las calles de oro, after having seen the angelic choirs, de ver los coros angelicales, after having seen the heavenly Jerusalem, viendo de Jerusalén celestial, after having been reunited with brothers and sisters in the faith for thousands of haber years, estado reunido con hermanos y hermanos en la fe por miles de años, and especially after seeing the face of Jesus Christ. especialmente después de haber visto el rostro de Jesucristo, If he had a chance, I can promise you, he would say, no, thank le you. diera la oportunidad de volver para atrás y dijera, no, To be gracias. with Christ is far better. Estar con Cristo es mucho How mejor. many say amen? Far Que better. digan amén. Praise be the name of the Lord. And why did he take them now? Only God knows the timing. ¿Y cuánto nos toma ahora? Dios solamente sabe el tiempo. But it says here Pero dice aquí that when a righteous person dies, que cuando un hombre justo, una persona justa perece, they're taken away from the evil yet to come. son quitados del mal que es por venir. God knew there was other things going to be happening to Johnny. Dios sabía que hubieran otras cosas que le hubieran podido pasado a Johnny. And God said, no, he's not going to go through that Y stuff. Dios dijo, no, él no va a pasar por esas cosas. Come home. Ven a casa. Same thing with every believer. Lo mismo Same por cada thing. creyente. When your day comes, Cuando su día venga, when my day comes, cuando mi día venga, if we know Christ, si conocemos a Cristo, we can lean back and say, this is my time. podemos echarnos parte y decir, este es mi tiempo. And I'm being saved from things I don't even know were coming my way. Estoy siendo salvado de cosas que ni siquiera yo sé que vienen de camino. God's sparing me and delivering me by taking me home. Dios me está librando al llevarme a casa. So whether God delivers by a miracle, Sea que Dios libre a través de un milagro, healing and all the wonderful signs we see in the Bible, sanidad y todas las maravillosas señales que vemos en la Biblia, yes, he can do it. Él lo puede hacer. That's one way he delivers. Es una manera en que Él libra, But he also delivers pero también Él libra this way, de esta manera, taking people home. llevándose a la gente a casa. He took James Se llevó a Jacobo and he left Peter. y dejó a Pedro. All of us are Peter right now. Todos nosotros somos Pedro ahora. We're still here. Todavía estamos aquí. Let's use our time wisely. Usemos nuestro tiempo sabiamente. Let's all stand together. Pongámonos Thank de you. pie. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Glory to God. Are you Gloria a afraid Dios. of death? That's a question. ¿Está usted
temeroso de la muerte? Are you terrified? ¿Está aterrorizado? Or are you confident in Christ? ¿O está consolado en Cristo? If you know the Lord, the answer is confident. Si usted conoce al Señor, la respuesta es que tiene su confianza en Because Cristo. the Bible says that Jesus promised us, Porque la Biblia dice que Jesús nos prometió: he that believes in me has everlasting el que life. creyere en mí tiene vida eterna. There is no doubt about it. No hay duda de esto. We know him in whom we have trusted. Lo conocemos a Él en quien hemos confiado. Can you say that? ¿Puede usted decir esto? Can you? Usted puede decir Can esto. everybody here in this house say, Todos I aquí en esta casa know? pueden decir: yo sé. I know him whom I have believed. Yo conozco a aquel en quien he creído. I know that to me death is not going to be the end. Yo sé que para mí la muerte no va a ser el Can final. you say that here today? ¿Puede usted decir esto aquí If hoy? you can, join me in prayer Si usted puede hacerlo, únase conmigo en oración. for everyone who cannot say Para that. aquellas personas que no pueden decirlo. Those who are here in this house, Aquellos que están en esta casa. those who are watching from a distance. Aquellos que están viendo de una distancia. If you are not sure of where you're going when your time Si comes, usted no está seguro de dónde va cuando su tiempo viene, we invite you to come to Christ. le invitamos a que venga a Cristo. We invite you to say, Jesus, I need Le you. invitamos a decir: Jesús, te necesito. Our brother Johnny has passed with the Lord because he said that to Jesus one day. Nuestro hermano Johnny se pasó al Señor porque dijo eso un día: Jesus, I need you. Jesús, te necesito. And now he's with him forever. Y ahora está con él para siempre. And now I invite you to say the same. Ahora les invito a decir lo mismo. Wherever you are watching this broadcast, Donde quiera que está viendo esto, or if you're here in the house, balcony or sanctuary, si está aquí en la casa, en el balcón, en el santuario, I invite you to bow your head and say, Jesus, I need les you. invito a inclinar su rostro y decir: Jesús, te necesito. AV, as that wonderful song plays, just as I am, Mientras que esa canción just maravillosa as I toca, am, just as you are, tal just como as we soy, are, tal como somos our nosotros, Lord will receive nuestro us. Señor nos recibirá He'll take away the sting of death. y va a quitar el aguijón de la muerte. He'll give us forgiveness of sin. Nos dará el perdón de pecados. He'll take away all fear and terror of the things to come, Quitará todo temor y terror de las cosas por venir, because he will be at our side porque Él estará a nuestros lados, and in our hearts, en nuestros and corazones. we will fear no evil, Y no tenemos temor a ningún mal, because he is with us. porque Él está con nosotros. Can you say that this ¿Puede morning? usted decir esto esta And if you mañana? can, please bow your head and say, Jesus, I need you. Si usted puede entonces incline su rostro y diga: gracias, Señor. God knows your heart, and you know what your own heart as well in this case. Dios conoce su corazón, usted conoce su corazón también. Are you sure? Are you certain ¿Está usted seguro that heaven is your home? de que el cielo es su hogar? Bow your head and say, Jesus, I need you if you're not. Incline su rostro y diga: Jesús, te necesito, si no lo And there are está. people who are sure, who are praying for you right Hay now. personas que están seguros, que están orando por usted ahora mismo. All throughout this house, there are prayers being lifted up for you to Por come to toda esta Christ. casa de oración levantada por usted en esta casa. Give your heart to Him today. Denle su corazón a Él hoy. And if that's you, Si ese es usted, if you're in your house or anywhere else watching this broadcast, si está en su casa, en cualquier lugar viendo esto, we invite you to pray this prayer with us le invitamos a hacer esta oración con nosotros. that I'm going to be saying in a moment. Lo voy a decir en unos momentos. First of all, is anybody in this house En primer lugar, alguna persona en esta casa needing to make sure that their sins are forgiven? que necesita asegurarse de que sus pecados son perdonados. If you're not sure, I'm going to ask you to raise your hand and say, I want to be sure. Si usted no está seguro, voy a pedirle que usted levante la mano y diga: yo quiero estar seguro. I need Christ in my life. Necesito a Cristo en mi vida. Jesus said, acknowledge Him Jesús lo publicly dijo: reconózcalo en público and He'll acknowledge you. y Él le reconocerá a usted. If you knew Him and you fell away, Si usted lo conoció y se apartó, come to Christ. venga a Cristo. Come home to the Savior Vuelva a casa al Salvador, so that when your day comes, para que cuando su día venga, which might happen at any time, lo que puede suceder en cualquier momento, you can be ready. usted puede estar listo. Are you ready? ¿Está usted listo? If not, please lift your hand. Si no, por favor, Let levante us su pray mano. with you. Oremos con usted. Whether for the first time or whether coming back after being away from the Lord, Sea por primera vez o volviendo para atrás cuando después ha estado apartado del Señor. give your heart to Jesus Christ. Denle su corazón a Jesucristo. Is there anybody in this house that needs Him today? ¿Habrá alguien en esta casa que necesita If de él? there's not, then I'm believing God that there's people watching this broadcast Si no lo hay aquí, estoy creyendo a Dios que hay personas que están viendo este programa, live and seeing the recording in the days and years ahead. sea